Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a la invitación del INAP, en la persona de don Manuel Arenilla, darme la bienvenida a doctora Francisca y comentarles lo siguiente. Cuando Manuel me ha mencionado que ustedes han pasado 8 meses, 1.600 horas, discutiendo temas de liderazgo público, yo que me ocurrió, ¿qué de nuevo puedo decir a esta gente? Que sea interesante, que sea alguna cosa distinta de lo que han pasado. 1.600 horas, felicitaciones, es un maratón, ¿no? Y me ocurrió que quizá yo quisiera proponer a ustedes hoy, más que una típica conferencia de clausura, casi un conversatorio. O sea, así que a lo largo de la exposición, si alguien no está, Silverio, me parece esto raro lo que me está diciendo, o no te estoy siguiendo, nada más que levanta la mano y puede intervenir. Hacer esto más informal, más desestructurado. Eso es una propuesta que les hago. Porque, de nuevo, otra típica conferencia, 40 minutos sobre estos temas, son 1.640 horas y 45 minutos. Y no les quiero aburrir más do que el esfuerzo que ya hicieron. Yo voy a tratar de... es importante antes de empezar. Esta presentación está disponible con Lorena, ¿no? Y es una presentación larga. ¿Por qué hice una presentación muy larga? Porque hay unos enlaces aquí que me parecen interesantes para ustedes. Muchas de las diapositivas que están aquí yo voy a pasar muy rápido, pero vale la pena, cuando tengan tiempo, estén más relajados, de investigar estos enlaces. Porque hay un conjunto interesante de videos colgados en estos enlaces que pueden ser interesantes para profundizar los argumentos que están aquí. ¿Okay? Entonces vamos caminando. El objetivo un poco de la conversación hoy, antes de empezar, es mantenernos un poco despiertos, no para temas específicamente de la administración pública, sino por el contexto donde los gobiernos hoy operan. O sea, estás despiertos para el contexto, alrededor, como se dice en español. Es necesario decirles, nosotros vamos a tener que aprender 2 idiomas aquí. Yo no hablo castellano, aunque parezca, yo soy brasileño, así que ustedes van a tener que aprender un poco de portuñol. Debe tener algún portuñol también en estas diapositivas, ya les pido excusas, pero mis 15 años trabajando con la OEA y 8 años en Washington aún no fueron capaces de enseñarme castellano de una manera perfecta. Yo no voy aquí a mencionar nada sobre procesos, normas, recursos humanos, nada que tenga que ver con la tradición más dura de administración pública. Ese es un otro tipo de conversación. Es una conversación con los ojos metidos en el futuro, así que no vamos a tomar mucho tiempo mirando pasado. Y esta presentación tiene muchas preguntas, no tiene muchas respuestas. Entonces, estaremos bien si al final de esta sección nos salgamos aquí al vino de honor y tengamos un montón de preguntas en la cabeza, nuevas, un montón de inquietudes. O sea, yo no vengo para darles respuestas, vengo mucho más para despertar nuevas reflexiones. Y bueno, y como mencioné, es un diálogo abierto. No se sientan como no, es una conferencia de clausura, no puedo intervenir. Por favor, alcen la mano y dicen, Silverio, esto me parece equivocado, tiene nada que ver. Última observación antes de empezar. Como mencionaba Manuel, yo conozco casi nada de España. Y cuando Manuel me ha hecho la invitación y a través de Ricardo me dice, Ricardo, yo no sé nada de España, yo sé de América Latina. Entonces cuando llegué aquí es que me dijeron, mira, eso es un grupo de latinoamericanos. Entonces esta conversación aquí es una conversación de América Latina, pero puede extrapolarse para el caso español. ¿Okay? Vamos allá. Lo que vamos a hacer es esto. Y vamos a conversar un poquito sobre democracia y gestión pública, cuál es la relación entre esas dos cosas. Explorar un poquito cuál es el rol de la gestión pública en el desarrollo económico, qué sabemos sobre esto.
Les voy a hablar un poquito de una cosa que yo estoy llamando un poco de la crisis permanente, este estado un poco de desconfort y de temporalidad, de todo, una sensación de que vivimos en un estado de crisis permanente a lo largo del tiempo y cómo este estado de cosas afecta a la democracia en América Latina. Si tenemos tiempo, creo que no vamos a tener, voy a pasar por una discusión sobre cómo las políticas públicas pueden adaptarse a este contexto de crisis permanente, y ahí me voy a enfocar en temas de ciencia de la entrega, que estamos hablando ahí en el final del día de implementación de políticas públicas, de la fase de implementación. Una referencia a qué perfil de habilidades están demandadas en función de ese nuevo contexto para el servicio civil, y les voy a dejar un mensaje final. Ok, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo esto en 45 minutos. Perfecto. Y, a ver, ¿qué sabemos sobre democracia y gestión pública en el día de hoy? Si miramos el caso latinoamericano. Una historia que ustedes ya conocen, ¿no? Los años 70, 80, la restauración de la democracia y del poder civil. En algunos países esto resultó en una creciente, un rescate de las deudas sociales, las reformas administrativas en los años 90, produciendo resultados completamente heterogéneos. Es una historia que nosotros conocemos. Y al final de los años 90 han surgido en Asia, en especial el caso de China y Singapur, algunas experiencias de estados que no se pueden caracterizar 100% como democráticos, pero eran muy efectivos en entregar políticas públicas, ¿no? Si uno mira los resultados del Latino Barómetro o de Freedom House, que son investigaciones ciudadanas, encuestas ciudadanas, perdón, que se hacen sobre América Latina, ustedes van a ver que la evaluación ciudadana sobre la democracia como sistema de gobierno va bien, es alta. Pero cuando la democracia se ve desde la perspectiva de la democracia que entrega, de la efectividad de los gobiernos, el promedio en América Latina subió un poco ahora en la última Latino Barómetro, pero ya fue 3.5 en 10. O sea, la gente en tesis está de acuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobernanza de los asuntos públicos. Pero también está preocupada que la democracia no ha entregado las promesas de los años 80, ¿no? De la restauración del poder civil y de las reformas de los 90. Se está también, esto un punto, ¿no? Una idea. En los últimos años también se fue creando en el ámbito, como Manuel mencionaba, en el ámbito de los economistas que trabajan con el tema de desarrollo, se fue consolidando una impresión de que lo que explicaba la diferencia, la brecha entre crecimiento y desarrollo humano entre países como estos países de Asia que mencioné, China y Singapur, o los países europeos o los países de América Latina, ya no era tanto las relaciones de troca, de comercio internacional, que era el típico diagnóstico de la CEPAL de los años 50, sino la capacidad de los gobiernos. ¿Okay? Bueno, y gente en el BID, nosotros en la OEA, gente que trabaja con el tema, fuimos tratar de intentar definir qué es eso de capacidades de gobierno. Pero ahí tenía una clara transición. La explicación del desarrollo económico ya fue de la geografía, ¿no? Del determinismo geográfico en el inicio del siglo, que después, en el caso de América Latina, se trasladó a las relaciones de troca de comercio internacional, va como que se acercando, se consolidando alrededor de un entendimiento general de que en la calidad de los gobiernos, en especial la calidad de los servicios civiles, juega un papel fundamental en explicar esas diferencias, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver en los años 90, que ver con reformas estatales, todo el diagnóstico que teníamos que hacer reformas institucionales, cambiar el diseño institucional, esto sí es cierto. Pero de alguna manera el equilibrio, ¿no? El debate fue caminando en la dirección de las capacidades estatales, o habilidades, si quieres, directivas, ¿no?
¿De qué manera podemos proveer al gobierno con capacidades estatales para para lidiar con un nuevo contexto? Y ahí yo voy a tratar de intentar caracterizar este contexto muy rápido. Es una parte bastante filosófica y un poco que tiene que ver con teoría incluso teoría de la comunicación. Pero yo voy a pasarlo rapidito solo para que tengamos más o menos idea de qué este contexto, cómo el contexto cambió y qué tipo de nuevo gobierno este contexto demanda. Y en función de este nuevo gobierno que este contexto demanda, qué tipo de servicio civil, qué capacidades y habilidades de servicio civil están requeridas ahí. Este proceso de cambio yo lo estoy llamando la crisis permanente. Yo no les voy a aburrir con definiciones ni nada de esto. Lo que les voy a proponer, si no quieren comprarme, alquílenme por ahora. ¿Okay? Si no quieren comprar el argumento, alquílenlo por ahora. Hay una diferencia entre las crisis del pasado y las crisis del presente. Y cuando me refiero al presente, me refiero a la segunda mitad del siglo que se pasó y parte de este siglo que estamos empezando ahora. Es que ellas ya no son más cíclicas. Ellas son como sobrepuestas, ¿no? Yo estoy definiendo crisis aquí como la amenaza a la estabilidad de un sistema complejo y le estoy diciendo que hay un cambio en el modo como las crisis de esta segunda parte de la última mitad del siglo, del último cuarto del siglo pasado y la primer cuarto de este siglo se expresan. Ellas se sobreponen en ciclos cortos. Ya no son estas grandes crisis del pasado como tenemos siempre como referencia a la Gran Depresión en Estados Unidos en los años 30. Son microcrisis que sobreponen y nos dan un estado de permanente transición. O sea, en todos los aspectos de la vida. Vamos a verlo en la economía, aquí te voy a enseñar un gráfico interesante. Ahí mismo en la política. Hay una sensación de que estamos en permanente transición. No sé si ustedes, yo tengo esta sensación en mi vida, de que todo es un poco líquido, todo un poco transitorio, que todo lo que hacemos tiene un periodo muy corto de vida y que nos comprometemos en corto plazo con todo. Si ustedes van por ejemplo, si ustedes van al Google y miran cuántas veces aparece la palabra crisis, se van a ubicar que 503 millones de hits. Y la palabra estabilidad tiene 35 solamente. ¿Okay? Es solamente una evidencia, o sea, la gente habla de crisis. Hay una razón por qué estas crisis del nuevo ciclo, si quieren, son distintas de las anteriores. Yo no me voy a extender mucho sobre esto. Yo quiero llegar aquí. ¿Okay? Hay, a mi juicio, cinco explicaciones que fundamentan impactan la democracia, los gobiernos y los servicios civiles. Hay 5 fuentes que determinan este nuevo contexto, ¿okay? Esta conformación de cosas. Lo que puso ahí entre paréntesis para que si alguno de ustedes tiene interés en profundizar sobre qué es la sociedad comprimida, abierta, fragmentada, conectada y líquida, busquen esos autores que están ahí al lado. ¿Okay? El argumento muy rápido es lo siguiente. El argumento de Harvey es: las tecnologías de información trataron de comprimir el espacio en que vivimos. Hoy, irse de aquí a Barcelona es una tarea mucho más sencilla y las implementamos de manera mucho más sencilla que el pasado. Nada de nuevo ahí. Es un argumento antiguo, popperiano, de la sociedad abierta. Nuestra vida está mucho más afectada por los flujos internacionales y de todo tipo. Y no es solamente los flujos monetarios, los flujos migratorios. La gente se casa, se hace pareja con gente de otros países, cosa que era poco común en el pasado. El internacional, lo transnacional está más presente, ¿no? En el celular que cargamos, en las relaciones de familia, en las vacaciones que tenemos. La sociedad fragmentada, esto quizás sea la transformación más importante.
Es una hipótesis, ¿ok? Un postulado por lo que voy a decir en secuencia. Ya no vivimos sociedades que están organizadas por la típica noción de clase marxista, ¿no? Una sociedad organizada entre propietarios y operarios, entre dueños del modo de producción y gente que vende su fuerza de trabajo. No, es una sociedad mucho más, es un mosaico, más llena de clivajes. Hoy hace mucho más sentido cuando se hace política o cuando se hace políticas públicas pensar en grupos de identidad, ambientalistas, punks, grupos minoritarios, indígenas. Ya, el mundo ya no se organiza y se explica por el rol que uno tiene en el proceso económico. Ya somos cosas distintas, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es que cada uno de nosotros desempeñamos unos roles múltiples. ¿Cuál es una dicotomía clásica, por ejemplo, en este campo? El del profesor-alumno, ¿no? O eres profesor o eres alumno, ¿no? Entonces, hoy muchos alumnos son profesores en otras instancias, muchos profesores vuelven a los espacios escolares a tomar cursos. Estas grandes dicotomías que organizaban las relaciones de autoridad desaparecieron. Y eso es un desafío, nos vamos a ver en un minuto, para quien diseña políticas públicas. La sociedad conectada, es necesario decir, cada cual de ustedes tiene un teléfono móvil en el bolsillo que les permite incluso escribir en una red social que el gobierno va mal y que no me recogieran la basura de mi casa esta semana bien, como deberían. Es necesario abundar sobre esto. Y lo que Baldwin llama de la sociedad líquida, que es una compresión de tiempo. Todo lo que hacemos hoy, incluso las relaciones de pareja en algún caso, se hacen con un periodo corto. O sea, nosotros nos metemos en cosas muy rápido y descartamos cosas también en la vida de manera muy rápida. Cambiamos de carrera, de empleo, de ciudad, en algunos casos en Estados Unidos hasta de género, ahora. Cosas que eran cosas fundamentales, definidoras de un perfil de uno, ya se van con 2, 3 años. ¿No? Muy bien, ¿cómo esto se manifiesta en el ámbito de la economía y la política y en el campo del gobierno? Esa es una gráfica que está en un libro de Rogoff y Reinhardt, que es un libro sobre la crisis ahora de los años 2008. Y el argumento aquí es lo siguiente, es que eso de que la crisis económica acaba de llegar en 2008 es una tontera. Eso siempre estuvo ahí. Cada pico de este que ustedes ven es un momento de crisis. ¿Ok? Real o en el mercado de bienes o en el mercado de títulos financieros. ¿Okay? Esto que la crisis este es un argumento, una evidencia en función del argumento de la crisis permanente. ¿Okay? Y la economía vive las mismas transiciones como vamos a ver en el campo de la política. O sea, un economista que trabaja con temas de economía de desarrollo sabe que la tarea del economista dejó de ser explicar el crecimiento, transitó por ser explicar las razones del desarrollo, y hoy los economistas de desarrollo trabajan con el tema de la felicidad. Y hasta la medida, la métrica de medir suceso económico transitó de los productos internos brutos a los IDHs, que son los índices de desarrollo humano, y hoy van a los índices de felicidad y bienestar. Y lo que tiene ahí es un listado largo de transiciones, que les dejo después para reflexión. Pero mi argumento importante aquí es que la crisis en la economía siempre estuvo ahí, no es una novedad, y que la economía como la política, como los gobiernos, viene pasando por una transición importante en función de estas 5 vectores que mencioné. En política igual, siempre hubo. Si ustedes después dan un clic ahí, ven el número del golpe de Estado en el mundo en este periodo, ellos tienen ellos tienen un comportamiento muy similar, o sea, no cambió a lo largo del tiempo. Esta gráfica es importante.
hay una cosa que cambió interesante aquí. En azul son los números de países que, según el Polity4, son democracias hoy día. Mirar la diferencia entre 1970 y en rojo tenemos las autocracias, lo que eran países autocráticos. ¿Okay? Mirad la diferencia de los años 70 para los años 2010. ¿No? Mi tesis, que no es mía, pero la que estoy adoptando aquí, es que gobernar en democracia es mucho más, la tarea de entregar gobierno en democracia es mucho más complicada que la tarea de dar gobierno en autocracia. Parece evidente, ¿no? Vamos a ver por qué razón. Esta es casi el círculo explicativo de la crisis en la política. Yo no voy a abundar mucho tiempo aquí, que quiero ir al tema de gobierno y que tomemos ahí unos 10 minutos para reflexión sobre gobiernos, que es el tema central de la maestría de ustedes. Pero lo que quiero dejar aquí sentado es lo siguiente, la crisis esta sensación de que el gobierno no funciona y que no es capaz de entregar políticas públicas de manera efectiva, ella tiene que ver no con el espacio de gobierno solamente. Ella comienza mucho atrás. Ella empieza en la formación de la representación política. ¿Okay? El circo ahí básicamente es lo siguiente. Hoy hay un problema de traducir participación ciudadana en representación política. ¿Okay? Absenteísmo, la gente tiene extremado desinterés en participar en política, etc. Pero además, el vehículo que organizaba el vehículo clásico de organización de la representación, que es el partido político, está organizado para una sociedad aquella de los partidos de masa, de una sociedad organizada por clases. Entonces, el partido en mi país de los trabajadores, el partido de los empresarios, el partido de la aristocracia rural. O sea, los partidos políticos, de la manera que están diseñados, ya no representan segmentos. Segmentos es grupos de identidad, siguen representando los grupos de interés. Y grupos de interés, aunque les parezca un poco raro, ya no es cómo se organizan las demandas. Las demandas sociales ya no llegan al Estado a través de grupos de interés, sino por medio de grupos de identidad. Y la crisis de los partidos políticos está evidenciada por el surgimiento de las ONGs en los años 80. ¿Por qué surgen las organizaciones sociales? Que no son este híbrido, que no son gobierno ni privados. Porque los partidos políticos, organizados demasiado vertical y jerarquizados, ya no logran hacer las demandas sociales llegar hasta las estructuras del Estado, para que se transformen en soluciones que vengan de arriba para abajo. Entonces surgen las ONGs. Y los años 90, ahora, en los inicios de los años 2000, nosotros tratamos de ver el surgimiento de un otro animal, que son los movimientos sociales desorganizados que tomaron las calles de Madrid en el 15M, o tomaron las calles de mi país en junio del año pasado, que no son son líquidos, son temporales, son contingentes, que se forman y se deshacen en el día siguiente, y tiene una agenda un poco precisa, ¿no? Demandan justicia social, demandan un montón de cosas, pero tienen una agenda y un liderazgo poco preciso. ¿Okay? Lo fundamental a entender es que la democracia que ahí está ya no es más democracia en el sentido de que el hombre, un voto, el sufragio universal, estas cosas que conocemos sobre la democracia en el pasado. De modo, yo puedo llegar a decir que no vivimos en democracia, vivimos en poliarquía, si quieren, una democracia poliárquica, ¿no? En el sentido de que Robert Dahl lo presentó en los años 70. Es una democracia donde las decisiones de gobierno contestan a demandas específicas de grupos de identidad. O sea, nosotros no votamos para todo. Nosotros aquí no tomamos la decisión
de cómo va a ser el próximo programa de combate o de apoyo, por ejemplo, a una joven embarazada, ¿no? Los grupos que tienen interés en este tema se organizan alrededor del tema, ponen presión, presentan sus argumentos, etcétera, y capturan de alguna forma las decisiones de políticas públicas que están alrededor de ahí. Esto tiene, voy a saltar un poquito esto tiene una consecuencia importante para los gobiernos, que es lo siguiente: la tarea de entregar gobierno en democracia, en una democracia poliárquica, tiene dos problemas fundamentales. Y es la tarea que ustedes van a enfrentar. Ya enfrentan, pero van a seguir enfrentando cuando estén más aquí. Uno es la identificación del problema. O sea, ser capaz de decir, bueno, tenemos un síntoma que es la violencia en determinado, una violencia particularmente pronunciada en un determinado sitio. ¿Por qué esta violencia ocurre ahí? ¿No? La identificación del problema en un sistema complejo, en una gobernanza más compleja que este contexto marcado por la sociedad comprimida, líquida, abierta y fragmentada, y es un primer desafío, que muchas veces nosotros no cuidamos mucho de la identificación correcta del problema, ¿no? Tenemos, en general, hay un dicho en Brasil que dice que si todo te parece un clavo, si tienes un martillo, todo problema es un clavo. ¿No? O sea, entonces tenemos la herramienta y tratamos de no, bueno, la solución para esto es el martillo que yo tengo. Y no nos fijamos mucho en identificar si eso realmente es un clavo. ¿No? Y eso es un problema. El segundo problema fundamental, que es más complicado que esto, es identificar quién son los beneficiarios adecuados de tu política pública. Porque es muy fácil hacer políticas públicas cuando se hace así. Esto es una política de combate a la pobreza. Entonces, ok, entonces voy a crear un mecanismo, un programa de transferencia condicionada de ingreso a los pobres. ¿Pero quiénes son los pobres? La definición pobreza, bueno, en la línea de pobreza económica del Banco Mundial, yo defino los pobres en función de la renta, del ingreso, perdón, familiar. Sí, pero hoy en economía trabajamos con pobreza multidimensional. La pobreza no tiene necesariamente solamente que ver con el ingreso familiar. Tiene con las condiciones del hogar, el nivel de educación, etc. O sea, los diagnósticos, y en especial, los diagnósticos ya son más complejos, y en especial cuando la sociedad está más fragmentada. Porque tiene el estudiante pobre, ¿no? La mamá que no tiene trabajo porque es joven e embarazada. O sea, los sujetos de políticas públicas son más distintos, son más diversos, perdón. Y tienes que hacer llegar estas políticas públicas de una manera no estandarizada a ellos. Tienes que tratar de adaptarla a cada beneficiario. Eso es un desafío importante para los gobiernos. Hay un otro desafío que es uno que estamos explorando ahora en la universidad, en George Washington, que es, a mi juicio, un poco el elo perdido en temas de liderazgo y administración pública, que es el tema de la comunicación. Que en general parece un tema un poco importante cuando se habla de gobierno. Pero sí es cierto que el gobierno ya vive también una crisis de autoridad. Hay un libro espectacular de Moisés Naim, que se llama El fin del poder, que habla un poco de esto, la incapacidad del potencial transformador del gobierno, ¿no? Porque la gente ya no reconoce mucho a la autoridad, ya no se vincula al líder carismático o a la autoridad formal, ¿no? La gente necesita ser convencida primero, que tiene que cambiar el comportamiento, adoptar un otro tipo de conducta. Entonces, hay una preocupación nuestra en la universidad de traer el tema de la comunicación para dentro de la administración pública, en el sentido que el gobierno necesita conectarse primero, comunicar y convencer.
y no más sencillamente establecer una ley o un mecanismo o mecanismos basados en incentivos monetarios, porque es el clásico, ¿no? Doy un subsidio, o doy una beca, una bolsa, como decimos en Brasil, y en función de este incentivo la gente cambia su comportamiento. Cosa que también otra transición sobre temas de incentivo, que los incentivos monetarios están desapareciendo, se están trasladando a incentivos de reconocimiento, de identidad, etc. Pero eso es otro tema, no tenemos tiempo para tratar ahí. En el ámbito de la comunicación, y ahí me quedo por aquí porque creo que tengo más 10 minutos, unos 5. En el ámbito de la comunicación, la tarea del gobierno está complicada, porque si es cierto que ya tenemos que conectarnos, comunicarnos para convencer al ciudadano a adoptar nuevas conductas para que las políticas públicas sean efectivas. Porque al final del día, políticas públicas sobre esto. Es sobre esto. De alguna manera, incentivar, engendrar, impulsar, lograr que el ciudadano al final del proceso de transmisión cambie un comportamiento. Trate de manejar más despacio. Trata de vacunarse. Trata de protegerse contra una enfermedad. Trate de ir a la escuela o poner el hijo, mantener el hijo en la escuela, ¿no? Al final del día estás trabajando con cambio de comportamiento, ¿no? Y todo lo que teníamos en el pasado estaba muy enfocado en el rediseño institucional, etcétera, en adecuar la ley y el marco normativo, y poco tenía discusión de cómo comunicar a estas personas el beneficio de adoptar estas conductas, ¿okay? Y cómo entender de qué manera esta gente procesa esta información, esta comunicación que se ofrece, ¿okay? Entonces el primer problema en la comunicación ahí es lo siguiente: sociedades sobrecomunicadas. Nosotros recibimos una cantidad de información, imágenes y palabras espectacular. Entonces el desafío del gobierno es comunicar para gente que está desatenta, que no pone atención. En políticas públicas, a mi juicio, voy a decir una cosa aquí, quizá después me colgue en algún lado porque le voy a decir, pero de mi experiencia, el activo más importante hoy para un gobierno es la atención ciudadana. Atención ciudadana no en el sentido de que el gobierno ofrece, pero tener al ciudadano poniendo atención en lo que el gobierno le está diciendo, le está ofreciendo o lo que le está pidiendo. Atención, esa atención que ustedes nos están dando hoy aquí, ese es hoy un activo en políticas públicas espectacular. No se logra hacer políticas públicas de manera efectiva si no logras la atención ciudadana por lo que está proponiendo. Y ahí, bueno, en sociedades sobrecomunicadas como las nuestras, estamos en problemas, ¿no? Esta diapositiva les dejo, no lo voy a abundar mucho aquí, pero incentivo que cada uno de ustedes se metan un poco en estos links que están en amarillo ahí al lado, porque cada uno de esos links en amarillo es un TED Talk. No sé si conocen, ¿saben? Un TED Talk. Y ellos tratan de estas transiciones que a mí son las transiciones fundamentales en materia de gobernar hoy, que es el gobierno abierto, ¿no? La transparencia de datos, los servicios abiertos, los datos abiertos, las decisiones abiertas y los servicios abiertos. Tengo un libro, un curso de Bert Novick espectacular para que pueden verlo ahí. El gobierno sencillo, que es toda la tendencia a hacer nudging hoy. Yo busqué una traducción al español y lo mejor que vi que es el codazo, no sé si existe esto. Que tiene que ver con que el gobierno te organiza la información de una manera que te convenzas a mover. Entonces es un empujón, ¿no? Una cutucada, como decimos en portugués. Y hay todo un TED Talk de Kassenstein sobre esto, espectacular, cómo el gobierno puede hacer esto, o sea, organizar la información
de una manera que ella sea percibida por el ciudadano, por el beneficiario de una política pública, por un usuario del servicio público, de una manera que esté claro que el beneficio que recibe cambiando su conducta. Tiene un otro sobre incentivos 2.0, que todo lo que tiene que ver con el uso de economía comportamental, los últimos resultados de behavior economics, como decimos en inglés, que trata de ver cómo pequeñas alteraciones en el proceso comunicacional de políticas públicas pueden llevar a grandes cambios de actitud en los usuarios, en los beneficiarios. No quiero abundar mucho sobre esto, pero tiene que ver con entender cómo los usuarios de políticas públicas reciben esta información y cómo toman sus decisiones basadas en esas informaciones. Tiene mucha psicología ahí, pero vale la pena, es bien interesante este tema. Y hay mucho más. Hay un TED Talk que es hoy un clásico que les recomiendo fuertemente, que es del gobierno inteligente, de David Cameron, que es el primer ministro británico, que es un poco una mirada hacia el futuro, de qué va a ser el gobierno en el futuro. Y habla también mucho de la experiencia de la unidad de economía comportamental, de insights comportamentales que armaron durante el gobierno durante el primer gobierno de él en Inglaterra, en el Reino Unido. Y los resultados, que muchas, para que tengan idea, yo quiero hablar de tiempo, pero para que tengan idea, solamente un cambio de una línea en la carta que ellos enviaban a la gente acordándote para pagar los impuestos. Mira, es un recordatorio, acuérdate que tenga que pagar sus impuestos, ¿no? Y pusieron una línea que decían la siguiente cosa. Mira, señor José, aquí en tu vecindario, 78% de las personas han pagado los impuestos en día. Solo esta información estadística, que es una información, de que tus vecinos pagaran los impuestos, ha subido la recaudación en 48% en esta región piloto, donde hicieron el test. O sea, es una evidencia, un insight, como decíamos, ¿no? de economía comportamental. Solo el hecho de que mi vecino, se ha comportado de una manera correcta y yo no, porque tengo mis impuestos retrasados y por esto recibí la carta, me incentiva a llamar ahí la agencia impositiva para renegociar mi posición, mi débito ahí. Es una línea, eso no cuesta nada desde el punto de vista de políticas públicas, pero es una evidencia, un insight que viene de la economía del comportamiento. Bueno, y ahí hay otros TED Talks que les recomiendo. Déjame ir al final, que ya no tengo mucho más tiempo, no vamos a tener tiempo. Eso todo lo estoy dejando, o sea, para que puedan divertirse después de ahí. Bueno, finalizando. Estas transformaciones que surgieron allá en el ámbito de la cultura y la sociedad fragmentada, etcétera, etcétera, que definieron esos nuevos desafíos de gobierno, también requieren nuevas capacidades por el servicio civil. ¿Okay? Y de eso les voy a hablar en 2 minutos, no más que esto. ¿Qué cara tiene este servicio civil en el siglo XXI, a mi juicio? Esta es una investigación del Banco Mundial y de la IMF, que llegan a la primera conclusión. El servicio civil del siglo XXI necesariamente un servicio civil más educado, educación formal. Educación formal, lo que ustedes están haciendo aquí. Un servicio civil mejor educado implica en tasas de crecimiento económico sostenibles a lo largo del tiempo más altas. Punto. Evidencia. Podemos discutir las causalidades ahí, pero eso es la evidencia. Y también en niveles percibidos de corrupción más bajos. Posiblemente ustedes conocen Escalera, que es esa escalera de Longo, sobre la profesionalización del servicio civil. El desafío del servicio civil en el siglo XXI es tratar la agenda, en América Latina no menos, es tratar la agenda incompleta del pasado, que sigue ahí,
que son los temas que ustedes conocen bien, de profesionalización del servicio y especialización funcional, de la promoción por mérito, de la compensación basada en desempeño, de establecer implementación de políticas con marcos duros de políticas operacionales, la adopción de estándares, normas, códigos de calidad, etc. Esta agenda que nosotros conocemos bien, que es el bread and butter, el pan y la manteca, como decimos, de todo el día de la administración pública. Está sumada a esos desafíos que mencioné anteriores, de las nuevas capacidades del Estado, de usar en políticas públicas experimentalismo gradual como método de tentativa y error de diseño de políticas públicas. Si me preguntan cuál es la agenda, y ahí concluyo, que hay para el servicio civil en el siglo XXI, a mi juicio esta, que está ahí. ¿Okay? Por en cuanto de lo que apunta escolaridad, es lo que está dicho ahí por el estudio del Banco Mundial, no se va a escapar de esto, o sea, el servicio civil va a ser con largo tiempo un lugar que va a demandar que la gente tenga formación de posgrado, etcétera, que acumule años de educación formal para que estén ahí. Por la sencilla razón que hacer políticas públicas hoy es una cosa técnica, es una cosa complicada. Diseñar políticas públicas para manejar, por ejemplo, basura nuclear, ¿no? Restos de cosas, es algo que requiere entrenamiento funcional específico, técnico. No es una cosa sencilla, ¿no? Especialización, ya está. Lo que estoy llamando de gestión empirista basada en el experimento, en codiseño de políticas públicas con los beneficiarios. Mucha gobernanza colaborativa, mucha participación de privados en el diseño, en la implementación de políticas públicas y cuidado con la captura, porque una cosa es tener un privado participando en el diseño y la implementación, otra cosa es que la implementación y el diseño traten de contestar a los intereses privados particulares de este privado que es tu colaborador, porque nosotros estamos acá para tratar de preservar el interés público. Mucho que tiene que ver con innovación, el surgimiento de islas de innovación adentro del servicio civil, que van a hacer experimentación y emprendedorismo público. Mucha cosa transitada por las redes, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes aquí son intensivos en redes sociales en cada una de las organizaciones que ustedes manejan o que representan. Pero hay agencias en Estados Unidos, ya hay, el departamento de veteranos lo hace en Estados Unidos, donde el mayor ámbito de interacción con los ciudadanos y con los beneficiarios de los programas hoy ya son las redes sociales. No es que las redes sociales, bueno, hacemos presencial, la ventanilla de trámites, etcétera, teléfono y las redes sociales. No, las redes sociales ya son el mayor. O sea, se reciben y si difunden información, etcétera, por Facebook, por Twitter, ese tipo de cosas. Comunicación, ya hablamos un poquito, el uso de nudges, simplificación y evidente, un gobierno accesible 24 horas por día, 7 días por semana, 365 días al año. Y móvil, aquí, disponible aquí. Yo no tengo mucho más tiempo para abundar sobre esto. Quiero darles un ejemplo. Y ahí concluyo. ¿Okay? Y les dejo el mensaje que prometí. A 2 años atrás, yo estaba leyendo el periódico en Brasil y me deparé con esto. Eso está en portugués. ¿Okay? Como ustedes ven, ¿no? Hay brasileños aquí, son capaces de leer. Pero yo los traduzco. Si a usted le gusta el desafío y tiene pasión por Río, que es Vicidad, Río de Janeiro en Brasil, no puede perder esta oportunidad. Big Data, o sea, datos abiertos, datos, ¿no? Esta cosa de los datos largos. Es un anuncio de empleo. Es un anuncio de empleo en el periódico de Río, que está convocando gente interesada en colaborar en una agencia, en una isla de innovación, adentro de la alcaldía de Río, que va a ser un poco la isla de inteligencia,
de la alcaldía, que va a generar información empírica, datos empíricos, inteligencia de comportamiento, de la economía comportamental, etc., para informar la decisión de políticas públicas en otras agencias. ¿Okay? ¿Qué dice el anuncio? Tiene las palabras desafío, quizás para mí son lo mejor resumen del perfil del servidor público del siglo XXI. Tiene la palabra desafío, pasión, oportunidad, analizar, la capacidad de análisis, de llegar a conclusiones basadas en datos empíricos duros, mejora de servicios y productos. Atención, preferencialmente doctorado. Entonces les incentivo a tratar de ahora, próximo paso, meterse al doctorado del INAP. La capacidad de manejar datos, ¿no? Producir análisis que informen decisiones, visualizar información de manera clara, proactivo, colaborativo, apoyar el equipo y fluencia en inglés. Eso es el crème de la crème, es la unidad de inteligencia de una alcaldía de una ciudad de 17 millones de personas en mi país. Es el tipo de profesional que están demandando. ¿Okay? El mensaje es sencillo y tiene que ver un poco con quedarse la OEA en temas de gestión pública. ¿Por qué la OEA se ha involucrado, que es una organización que está ahí en Washington y siempre ha trabajado con temas de democracia y gestión pública? Porque gestión pública ya no tiene más que ver con esta antigua abordaje de los estándares, normas, regulaciones, etc. Y estos padrones, procesos, indicadores, normas, etc., no significan absolutamente nada si están desconectados de principios de fondo, que son los principios de la democracia, del buen gobierno, de la gobernanza adecuada, de la participación ciudadana en las decisiones públicas sin captura, ¿no? de los desafíos de operar en un sistema, en una economía o una sociedad más compleja. Segundo mensaje. Tomando el ciclo de políticas públicas, a mi juicio, los mayores desafíos y las mayores oportunidades en materia de políticas públicas, nosotros que trabajamos con el tema en la administración pública, va a estar para gente que trabaja o entiende de implementación. Planificación espectacular, diseño también espectacular, monitoreo, evaluación, son tareas importantes. Pero el rompecabezas de las políticas públicas en el próximo siglo va a ser mecanismos distintos, alternativos y más eficientes de implementación. Eso, opinión personal. El servicio civil de todos que están involucrados en políticas públicas es el actor clave. Pero él tiene una tarea, que además de su fortalecimiento propio, es empoderar a la gente que está en campo, los agentes de campo, los agentes comunitarios que están al nivel de las comunidades. Esta gente va a estar, nos guste o no nos guste, siempre mucho más, van a tener papel mucho más protagónico, rol mucho más protagónico en las políticas del siglo XXI. Van a estar mucho más involucrados en la entrega. Y por último, y ahí prometo que me callo, el servicio civil es, al final del día, de este siglo, es una visión, requiere más educación formal, menor especialización funcional. Ustedes van a tratar de ser más generalistas posiblemente, porque van a actuar en áreas distintas, sin esta especialización funcional. Yo soy de finanzas, de recursos humanos, o de lo que sea, o de operaciones. Mayor especialización sectorial, posiblemente muchos de ustedes aquí se van a especializar en temas de salud, educación, medio ambiente, gestión de residuos sólidos, y esa especialización va a ser la funcional más profunda. Van a entender de sectores y no de funciones dentro de los sectores. Capacidades analíticas con base en datos empíricos y fundamental, no tuvimos mucho tiempo para hablar aquí, capacidad de gestión política, de gestionar relaciones y construir mecanismos colaborativos con los demás actores
que están involucrados en los temas de las políticas públicas, las comunidades, las casas legislativas, que tienen que aprobar también muchas normas, etc. O sea, la tarea de entregar gobierno es también una tarea de capacidades técnicas, especialización funcional, etc. Pero es sobre todo, y es lo que ustedes están adquiriendo aquí, una tarea de adquirir habilidades directivas para gestionar el entorno político de las políticas públicas. Bueno, yo me quedo por aquí, ya me pasé 10 minutos de mi tiempo. Felicitaciones, creo que ustedes tuvieron una experiencia espectacular aquí por lo que Manuel me ha contado. Y esto fue todo un maratón. Espero que no tenga aburrido demasiado a ustedes con más 45 minutos, además de las 1.600 horas que ya han puesto en esto. Miles de gracias.